Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás? ¿Cómo ¿Escucho estás? bien? Tanto tiempo, qué bueno verte, qué alegría que me da encontrar una compañera barilochense. ¿Cómo andás vos? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes ¿Estás en allá? Neuquén? Nevando, vi que estaba re nevando. Sí, está todo blanco. No Sí, para. wow. Y vos seguís estabas en el 12, ¿no? En el kilómetro En 12. Itué, sí. Claro. Digo, en ¿Es el el 12 kilómetro el 12, Itué? que está ya Ah, re neva ahí. no, yo vivo en el 4, pero Ah, sí, igual bien. está todo nevado. La verdad que Sí. está Bueno. nevadita. Qué bueno, mucha alegría me da verte, Lu. Y bueno, estamos acá con una de las chicas que te comentaba durante la semana, que bueno, está interesada en estudiar filosofía. Y bueno, también te comentaba un poquito el proyecto de la escuela. Y bueno, en función de eso, nosotros vamos avanzando y acercándonos un poco al campo disciplinar, ¿no? Ellos van a hacer sus prácticas, pero también hacen una investigación y hacen todo una recolección de datos, un rastreo de información para, bueno, acercarse con cierto conocimiento, ¿no? Bueno, la estudiante se va a presentar y arrancamos entonces. Dale. Bueno, yo me llamo Mailén, y nada, tengo como una guía más o menos sobre más que nada la carrera. Pasa que yo estoy como un poco perdida últimamente con todo el tema del coronavirus y estoy como bastante ida de las cosas de la escuela, pero eh, como que me hice una guía más o menos para saber cómo es la carrera y para ver cómo es la trayectoria, ¿no? Porque no tengo ni idea, todavía no he investigado tanto sobre eso. Pero nada, o sea, digamos como que me gustaría más o menos como que me digas la experiencia de cómo es la trayectoria a medida que van pasando los años, y tengo un par de preguntas acerca sobre algunas materias optativas o algunas orientaciones que no entendí muy bien, eh, porque por ejemplo leí ahí en las cursadas de primera de, ya llegando a cuarto año, que tenés que elegir una especialización. Y ahí ojé como más o menos las tres que habían y me llamó más que nada la orientación lógica y epistemología, no sé cómo se dice. Y, y nada, más o menos quería saber cómo es la experiencia ahí en la universidad, cómo es eso de estar ahí. Primero te cuento, yo no estudié en Neuquén, yo estudié en Buenos Aires, así que seguro que cada carrera depende mucho de la universidad y de cómo esté organizada. Cada plan de estudio varía de acuerdo bueno, a las decisiones que tome la universidad, a las distintas orientaciones que consideren necesarias. Yo te puedo contar desde mi experiencia de estudiar en la UBA. Después, si necesitas ayuda respecto de la orientación o que te dé una mano para elegir las materias y eso en Neuquén, no tengo problema, pero no conozco cómo está estructurada en esa universidad. Claro, sí. A ver, no sé cómo te puedo contar. Te cuento desde mi experiencia. En el plan de estudios que yo hice, hay un tronco que es inicial, donde ahí están las materias que hacemos todos. Particularmente están lo que se llaman las historias de la filosofía, que son materias que integran a nivel filosófico, pero con un corte histórico, es decir, empiezan desde los primeros filósofos en la antigua Grecia, ¿sí? Y vas avanzando en las distintas etapas de la historia. Ahí está la historia de la filosofía antigua, que yo supongo que en Neuquén debe estar también así estructurada, porque es lo clásico, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Sí. Sí, decime. No, sí están, te comento que sí están, estoy viendo Están las acá la mismas. plan. Buenísimo. Después tenés ahí en el tronco básico también vas a tener lógica, que es una materia que está siempre. Seguramente tengas una que se llame metafísica, ¿puede ser? Sí, sí tengo una. Bueno, metafísica a veces la dan junto con nociología. Yo en particular tuve una que era metafísica por un lado y nociología por otro. Después
una de las materias más importantes en nuestro plan de estudios es filosofía política, que es con la que todos nos recibimos, que también forma parte del tronco común, ¿sí? A todas las orientaciones. Y después, si no me olvido, filosofía de las ciencias es otra de las troncales, que generalmente está. Y después, lo que tiene la carrera es que es muy libre, o sea, vos vas armando, si bien todos tenemos que cursar esas que te acabo de decir, después el resto de las bifurcaciones las va haciendo cada uno de acuerdo a los intereses, porque la carrera generalmente está orientada a los intereses que vos tengas de investigación. O sea, la salida laboral que tiene la carrera generalmente está integrada en dos ramas, la rama de la docencia, ¿sí? Y la rama de la investigación. Entonces, generalmente los caminos que vos vayas tomando en cuanto a las materias optativas van a tener que ver con los temas de interés tuyo, ¿sí? Se supone que en ese tronco común se ve los temas necesarios para que vos después puedas ir explorando qué temas te interesan. Bien. Bien. Yo no sé cómo son las orientaciones en Neuquén, pero en UBA había una que era de lógica. Sí. Generalmente la orientación de lógica está orientada a lo que en filosofía se llama pensamiento analítico, que es una rama de la filosofía que se desarrolló particularmente en Estados Unidos y que ahora en estos últimos años está creciendo mucho. Y particularmente en esa rama, que es la filosofía analítica, se estudian todos los temas vinculados a la lógica, a la matemática, a la filosofía de las ciencias. Bien. ¿Vos, Agus, ibas a decir algo? No, estoy escuchando, me parece re interesante. Pensé que querías decir algo. No. Después, ¿qué más? Vos decime qué te interesa que te cuente, porque podría decir muchas cosas. Y un montón de cosas. Prácticamente, o sea, a mí me preocupa bastante la salida laboral, porque, por ejemplo, yo tengo una muy mala experiencia con la docencia, mi mamá es docente, y yo la vi sufrir siempre a mi mamá con la docencia. Y nada, me llama la investigación, no sé qué es lo que hacen en las investigaciones, cuáles son las ramas que dan a orientaciones, qué es lo que haces en investigación. O sea, haces como... no me salen las palabras, haces como tesis acerca de investigaciones, no sé cómo Claro. son. La tarea de investigaciones en filosofía consiste en formar parte de una comunidad científica que produce conocimiento, ¿sí? Los textos que vos vas a leer a lo largo de toda la carrera están elaborados por investigadores. Muchos seguramente van a ser profesores tuyos, porque la mayoría de los que se dedican a la investigación también trabajan en docencia, sobre todo a nivel universitario. Entonces el investigador en filosofía se dedica a investigar y a escribir, ¿sí? Particularmente eso, producir artículos, ponencias y demás, presentarlos en congresos o en jornadas que se organizan para compartir, digamos, los saberes, y generalmente se publican en revistas o en diferentes medios de difusión para que la comunidad de pensamiento, digamos, esté al tanto de lo que se viene investigando. Claro. Es una salida laboral porque generalmente existe la posibilidad de trabajar a través de becas, ¿sí? No sé si escuchaste hablar del CONICET. El CONICET es una entidad científica, ¿sí? Que depende del Estado y que otorga determinados ¿cómo se dice?, recursos económicos a investigadores para que se puedan dedicar a eso, ¿sí? Entonces, Mira, no. Sí, no es un sueldo súper, no sé si realmente si se puede vivir con sueldo de CONICET, pero sí es una contribución que el Estado hace para que vos puedas dedicarte a eso, ¿sí? Pero para poder acceder a CONICET hay que tener un montón de requisitos, es bastante excluyente, digamos, el proceso,
Pero bueno, si tenés ganas y voluntad de superar algunas pruebas que tiene el CONICET como para entrar, tranquilamente puedes hacerlo, y tengo un montón de amigos que viven de eso, digamos. Sí. Bueno, me llama, Ah, no sabía que existía eso, me llama bastante, la verdad. Bueno, tengo, o sea, unas preguntitas así chiquitas, de como, así aleatorias, que es como, ¿cuál es el pensamiento filosófico predominante, que digamos? O sea, es ¿cuál sería el, ay, se me perdió, mundial, digamos? a ver, ¿a qué te Tópico. referís con eso? ¿Te Y, referís al más conocido, o te referís al que generalmente la gente elige, o cómo sería? y no sé, o sea, sería como más o menos, o sea, a tu punto de vista, ¿cuál sería el pensamiento filosófico predominante mundialmente? Como que más o menos por cuál es lo que la gente mayormente seguía. Claro. Eso depende mucho de los intereses, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad de la filosofía hay muchísimas ramas y muchísimas alternativas posibles. Incluso en este último tiempo se han empezado han empezado a aparecer corrientes muy interesantes que en la historia del pensamiento nunca se hubiesen puesto. Por ejemplo, la filosofía de la naturaleza, hay una fuerte rama ahora de la filosofía feminista. O sea, hay movimientos que han surgido en los últimos años y que están creciendo mucho, en función de los cambios a nivel mundial, a nivel de la sociedad, a nivel histórico, ¿sí? Eso también es importante, como la filosofía siempre acompaña los procesos de la sociedad. Sí, Y si lo vamos a ver desde un punto de vista crítico, eso también, o sea, no sé si vos has visto lo que está algunos autores que están de moda últimamente, que salen, por ejemplo, con esta cuestión del coronavirus, de la pandemia, han salido sí, en los diarios y demás algunas opiniones de filósofos que están de moda. Hay un filósofo coreano que está muy de moda, que sacó un montón de libros. Después está Zizek, que es otro filósofo esloveno que sale muy seguido en los medios porque es una persona bastante como graciosa, paradigmática. mm, Pero bueno, o sea, es cuestión de ver también tus intereses. O sea, los filósofos que están de moda pueden no ser lo que a vos te interesa, y a vos tal vez te interesan otro tipo de cosas. No sé si hay un pensamiento o una filosofía predominante como había a lo mejor en otras épocas de la historia, donde podríamos decir, bueno, no sé, en una etapa predominó el pensamiento racionalista, después predominó el pensamiento naturista. No, o sea, no es que claro, no hay como una que varía. predominancia así, claro. O sea, obviamente lo podemos mirar críticamente y decir, bueno, hay un pensamiento que apoya el capitalismo y que permite que ese capitalismo se reproduzca. Bueno, lo podemos analizar, y la filosofía ahí tiene mucho para decir, pero no sé si a eso te referías con tu pregunta. Claro, sí, más o menos como guiarme, o sea, si es que se elige dependiendo de la persona, o hay como una bola que rige dependiendo de tal cosa. Sí, Eh, o sea, perdón que te interrumpa. no, Eso está interesante lo que decís, porque dentro de las universidades también, cada universidad tiene su perspectiva y su ideología, y de esa manera se van armando los planes. O sea, eh, entonces, también es interesante eso, porque no vas a estudiar una carrera donde se te va a ofrecer todo el pensamiento que existe. Eso es imposible. Siempre lo que a vos te ofrecen es un recorte, y después queda en vos, como profesional, ir profundizando en los temas que a vos te interesan, incluso temas que a lo mejor no se te fueron dados en la carrera y te parecen importantes investigarlos. No sé claro, particularmente la de Neuquén qué orientación o qué perspectiva ideológica tiene. En el momento que yo estudié en UBA, había o sea, se preponderaba el pensamiento contemporáneo, ¿sí? De autores como Derrida, Levinas. Ahora seguramente hay otra perspectiva. Yo claro. eh, no sé.
Me habías hablado de algunos autores, yo esos no los conozco mucho, como que tengo un libro que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, pero habla mucho de Sócrates, de Aristóteles, de Kant, como que va pasando, o sea, dependiendo de la trayectoria de los años, va contando cómo fue más o menos los principios de la filosofía. Pero me habías hablado de otros filósofos, yo al que más reconozco es a Darío, que es como, porque pasa que en casa se lee mucho Darío, entonces tengo un montón de acceso a los libros, pero me habías hablado de autores. O sea, los autores son de la época moderna o contemporánea, más o menos. Son de ahora, están vivos, o sea, están conversando sobre lo que nos está ocurriendo ahora. Eso también es interesante. Yo cuando empecé la carrera, hace muchísimos años, tenía una idea de la filosofía como que la filosofía era algo antiguo, que había ocurrido y que ya está. No, la filosofía continúa y está vigente en el día a día, ¿sí? O sea, todo el tiempo, si vos cuando te empieces a meter en el mundo, vas a ver que todo el tiempo se están publicando artículos y opiniones, y hay gente que incluso ahora está empezando a entrar en los medios de comunicación y utilizar la filosofía también como divulgación, como es el caso de Darío, que lo ha llevado a la tele, a la radio, a distintos medios, y eso permitió que despierte interés en otras personas que a lo mejor no tenían ni idea de lo que era. Claro. Pero sí, la producción filosófica sigue acompañando, digamos, el ritmo de la sociedad. Yo reciente nombré hay un filósofo coreano, que no sabría pronunciar bien su apellido, pero creo que es Jung Han, que si vos vas a cualquier librería vas a ver que han salido un montón de libritos sobre distintos temas. Hay uno sobre el amor, está sobre la cuestión del tiempo, hace una crítica social actual desde una perspectiva filosófica. Después, Claro. si querés, yo te paso los nombres, Sí, o se los sí, paso a Agus y después ella te los da. eso te iba a decir porque la verdad que me llama mucho leerle ahora, más allá de que Darío está muy bueno, como que ver otros filósofos. No sabía que aparecían en los diarios, ni que también había una divulgación sobre su presencia en algunos otros medios. Sí. Así que nada. Sí, si te interesa el tema de todo esto de la pandemia y el análisis más social o estructural de la pandemia, le puedo pasar a Agus unas revistitas que salieron estos últimos meses con la participación de un montón de filósofos de la actualidad que opinan sobre el tema, y es interesante las distintas ideas y perspectivas que puede traer el tema, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, me parece re interesante, remil interesante eso. Porque más allá de leer todo, porque este libro que yo te contaba, como que recién lo estoy arrancando y como que va contando desde dónde nació, sobre la voz filosófica, va hablando va como subiendo de niveles dependiendo de la época. Pero no sabía eso de que había otros filósofos que también eran bastante divulgados. Así que sí, me llama bastante que me manden todo, mándenme todo, para que yo pueda leerlos, porque no sabía. Y nada, vi algunas, o sea, eso de las materias optativas, las carreras, o sea, me habías contado que son diferentes, pero, o sea, me habías dicho que depende del interés de cada uno, o sea, que yo puedo rendir cualquier materia más allá de las obligatorias, puedo elegir si puedo rendir una de cualquiera, o sea, una de esta y una de aquella. Claro, o sea, ahí depende mucho cómo esté estructurado el plan que vos vas a hacer. Yo te decía que siempre hay unas materias que son las troncales, que son las que todos cursan, y Sí. después ahí hay posibilidades de que vos vayas armando tu plan de acuerdo a tus intereses. Si vos te querés dedicar, por ejemplo, o te interesa más la perspectiva de la lógica, podés incluso buscar materias que sean más referidas a eso, y ver, digamos, todas materias en esa perspectiva, o si no, o tal vez no, te interesa tener un poquito de cada cosa, entonces vos vas armando. Claro. No sé, te vuelvo a decir cómo es en Neuquén. Yo hice la perspectiva en metafísica y gnoseología, y cursé igualmente materias de
de todo. También, la realidad, esto te lo tengo que decir, que uno también va creciendo mientras hace la carrera y le van ocurriendo cosas en la vida y necesidades y etapas de tu vida donde en la facultad a veces te empieza a hacer como algo que está ahí y tu vida también empieza a ocurrir, necesitas trabajar o Sí, digamos, sí, lo vas sé. construyendo tu vida. Entonces a veces no es tan lineal y decir, bueno, solamente vas a hacer las materias que te interesan. A veces vas a hacer las materias que puedas de acuerdo a los horarios, de acuerdo a, digamos, a tus tiempos. Sí, Entonces, tengo una hermana en la universidad ya y está cursando 3 carreras y como que la veo desde lejos, desde La Plata, así que sí, sé más o menos cómo es eso de sufrir con las materias y las tesis y todo eso. Así claro. que sí, sé que no es recto y o sea, tengo muchas dudas porque sé que, por ejemplo, a diferencia de mis compañeros que van a estudiar, qué sé yo, abogacía, sé que no, o sea, no es lo mismo comparado a la carga de la carrera. Por eso como que tenía muchas dudas, de cómo, más allá de que tenga diferentes planes, calculo que todas tienen algo en común, que sería algunas como idealizaciones, pero como recomendaciones más o menos como cómo sobrellevarla, o cómo son más o menos las materias, si se dificulta mucho en el trayecto de la carrera, como que eso de la experiencia como que me sirve un montón, más ahora de que este año fue nulo con todo el tema de coronavirus y que fue nulo en el tema de educación, como que está preparada para ya el año que viene, para arrancar así de seco, porque arrancas de seco, si es que todo se vuelve a la normalidad en algún momento, se arrancas de seco. Y yo, por ejemplo, no ojeé mucho las carreras de Córdoba todavía, porque yo probablemente me vaya a Córdoba a estudiar. No he ojeado casi nada. Agus me mandó la profe Agus me mandó esa planilla donde ves los cursos, puso uno de los primeros cursos y más o menos cómo se llevan. Pero nada, eso de la experiencia me resirve porque ahora como que está todo súper pausado y volver a empezar así de seco es como de golpe. Así que estoy como así re emocionada, re como miedosa, porque no sé cómo va a ser el ritmo, ni sé si sé que no es una carrera difícil, pero sé que tiene sus cosas, obviamente, más allá de que yo paso a vivir en mi casa, a vivir sola el año que viene, sola, así que también hay que sobrellevar eso y Igual, todo. perdón, yo te voy a decir algo, la carrera sí es difícil. Difícil. Sabes que hay como un prejuicio social también sobre eso, como hay una idea, si vos a lo mejor testeás y te pones a pensar, a preguntarle a la gente que a lo mejor no sabe lo que es la filosofía o nunca le interesó, hay como una idea de que la filosofía es una cosa medio fumada, medio así nomás, medio de que decimos lo que pensamos, y realmente la enseñanza de la filosofía en la universidad no es así, es algo muy riguroso, requiere de mucho estudio, de mucha... Sí, sé que se lee bastante, sé que hay que tener una concentración fija sí, en los textos para poder sacar lo que se pueda. sí, también hay una enseñanza como muy sistemática de, no es que en un examen te vas a decir, te van a preguntar qué piensa Platón, no, te van a preguntar qué argumento, en qué capítulo, o sea, es Claro. una cuestión, también eso como que lo vas aprendiendo cuando te vas metiendo, el ambiente de la filosofía es muy competitivo. Sí. Y hay como muchos egos, y, digamos, no sé cómo explicártelo. Tampoco te quiero asustar porque No, está bueno que vos Está en todos lados, me Maylene. sirve, Igual, te juro que así, me sirve, te juro que me sirve. Es un Porque, ambiente intelectual donde todos quieren llegar a tener la beca con promedio 10, entonces de por sí la enseñanza apunta un poco a eso, ¿no? Las universidades te forman para que vos seas un intelectual de excelencia prácticamente. Y eso claro, puede ser muy bueno, y también lo tenés que aprender vos a sobrellevar, ¿sí? claro, A sobrellevar las autoexigencias, a decir, bueno, no, a lo mejor no sé, no llego a leer todo y sin embargo me voy a presentar y voy a tratar de, ¿sí? Hay como toda hay una bajada un poco de línea de que hay que saber todo porque el filósofo es el que sabe todo y puede opinar sobre todo, y la realidad es que no.
¿sí? Somos humanos y nos pasan cosas también. Y eso, bueno, lo vas a ir vos experimentando con tu experiencia y de acuerdo a cómo sea tu trayectoria, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, olvídate. Y nada, eso de la filosofía moderna y contemporánea, eh, no sé si en las carreras o sea, se ve filosofía moderna hoy en día, es presente hoy en día la filosofía moderna o solamente es contemporánea a los últimos años. Sé que hasta los primeros años obviamente se toca la contemporaneidad porque es algo que es necesario, pero a los últimos años como que se ven algunos filósofos de hoy en día. Sí, por eso te digo que hay muchas, o sea, en los últimos años han crecido así ramas de la filosofía actual que se especifican sobre temas propios de la época, no sé, por ejemplo, existe la filosofía de la tecnología o la filosofía que se ocupa de problematizar la incidencia de la tecnología en la vida humana, y eso es una rama nueva, reciente, o sea, de los últimos años, donde la tecnología empieza a ocupar parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Pero sí se ven filósofos actuales. No sé cómo es, vos me decís que tal vez vayas a estudiar a Córdoba, ¿no? Sí. En Córdoba tampoco sé cómo es. Córdoba es una universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿decís vos o cuál? No he visto nada todavía, porque no me he puesto a charlar con mis papás sobre el tema de las universidades, pero calculo que haré y veré qué onda, pero todavía no. Ahí en Córdoba está la Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las universidades más viejas del país, así que ahí seguramente se da filosofía. Me imagino, sí. Bueno, sí. Bueno, ya como que respondí como a la mayoría de mis preguntas, estoy re contenta. No sé que iba a poder responderlas todas. Bueno, nada, onda, más que nada eso del trayectorio de la carrera, cómo es. Me hablaste algo de becas. O sea, hay que tener un promedio 10 para obtener las becas. O sea, ¿en qué abarcan las becas? No promedio 10, o sea, generalmente depende a dónde te quieras postular, pero el ingreso a CONICET sí requiere un promedio muy alto. En realidad el promedio siempre lo pone la competencia, o sea, si la mayoría de los que se postulan tienen promedio 9, la persona que tenga promedio 8 va a tener promedio bajo, ¿sí? Claro. Y eso es medio lo que pasa en filosofía, como es bueno el promedio porque generalmente el estudiante de filosofía es una persona que le gusta leer, le gusta estudiar, no le molesta, o sea, hay un perfil de estudiante de filosofía que genera que el promedio de la carrera general sea muy alto. Entonces, por eso yo recién te hablaba de la cuestión de la competencia, que puede ser muy estimulante, pero a veces también genera mucha frustración, porque digamos, al ser tan alto el nivel, a lo mejor para llegar a ese nivel necesitas hacer un esfuerzo que en otras carreras no hacen, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado de compararme con amigas mías que estudiaban otras carreras que con leer el sábado y el domingo para el examen del lunes alcanzaba, y yo capaz para poder llegar al examen tenía que estar 3 semanas en mi casa leyendo y haciendo resúmenes y resumen del resumen y así. Claro, Obviamente eso depende de cada uno, también hay gente que tiene muchísima capacidad y lo hace mucho más rápido y mucho más sencillo. Yo te cuento mi experiencia, ¿sí? Me parece que me va a pasar lo mismo que a vos, te juro. Estoy bastante también, como que me cuesta a veces. Pero no, pasa que me llama mucho la materia. Yo conocí la filosofía más que nada por una profesora que llegó a mi colegio, porque había visto en algunas series que se tocaba el tema de filosofía, pero me terminé de convencer cuando vino una profesora mía al colegio, cuando dieron filosofía por primera vez en mi escuela. Y nada, me re llamó, cosa que es algo que me re gusta. Y como que me toleraría bastante quedarme 3 semanas encerrada en mi casa sufriendo para estar bien. Así que... Otra cosa que me quedó pendiente, que me salteé, vos estás diciendo que ya o sea, descartás la cuestión de la docencia, y me parece que está buena como que lo dejes como una puerta abierta, porque cada uno tiene su experiencia respecto de esto, y, Claro. y también
digamos, está bueno como dejarte la posibilidad de que pueda ocurrir. Yo también cuando empecé, mi mamá también es docente y lo tenía como, bueno, la verdad que no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa, no quiero caer en la docencia, porque tenía como una idea de lo que hacía mi mamá también, y después me fui dando cuenta que yo también le podía dar mi estilo y mi impronta, y me empezó a encantar, y ahora es algo que no cambio por nada. Claro, ¿vos sos Y, profesora de secundaria o de universidad? ahora estoy dando en las dos. Trabajo acá en Bariloche, en la Universidad del Comahue, y también doy clases en secundaria. Ah, mira qué bien. Y también trabajo en investigación, no estoy en CONICET, no me da el cuero, pero sí trabajo en proyectos de investigación. Eso es otra cosa. No necesariamente tenés que ir a CONICET para trabajar en investigación. Se van dando proyectos de investigación con compañeros, cuando vos vayas conociendo gente, profesores de otros lugares que te convoquen, y está bueno eso también porque es construir con otros, ¿no? La posibilidad de, no sé, leer un texto entre todos y compartir las interpretaciones del texto, elaborar a lo mejor escritos entre varios compañeros, eso también es muy, muy rico, muy interesante de la tarea. Mira qué lindo, qué lindo esa situación. No comparto, porque soy la única de mi curso que quiere estudiar filosofía, entonces como que me siento un poco discriminada en el curso. Bueno, generalmente pasa, yo también era la única. Te juro, es horrible esa sensación. Pero bueno, nada. Nada, me llené de expectativas ahora, porque a última Bueno. andaba como media. Pasa que como que me dudo mucho en estudiar y entrar a las carreras porque me da mucho miedo, porque ahora este último año en la escuela como que me fue bastante mal, entonces como que le tengo miedo a la responsabilidad de estar en una carrera y tener que estar enfocada 100% a esa, porque sé que no es una joda y sé que hay que dedicarle tiempo, por más que parezca una boludez, hay que dedicarle un tiempo y hay que dedicarle horas. Entonces como que me da un poco de miedito, pero eso o sea, siento que la carrera como que la voy a pasar bien, como que leí algunas materias y como que me llaman, o sea, yo leo sobre metafísica, leo sobre un montón de temas aleatorios de filosofía muy cercanos, entonces como que me gusta, me llama y sé que esas materias probablemente tengan alguna parte oscura, pero calculo que me va a gustar. Sí, no te preocupes, igual también vos estás en el último año, ¿no? Sí. Este año vos vas a ir madurando un montón de cosas y vas a ver cómo sola a final de año vas a tener más claras algunas cosas. También es un contexto re complicado para proyectarse, así que tenete paciencia que te queda todavía mitad de año y también todo el verano. En el verano uno también va como decantando algunas cosas y vas viendo que también tus compañeros y amigos también van armando su camino y eso también te da seguridad para pensar el tuyo. Claro. Tengo una duda así como aparte de la carrera, por ejemplo, si yo quiero estudiar, por ejemplo, yo conozco que hay carreras que tienen como derivaciones no sé cómo explicarlo, por ejemplo, mi hermana está estudiando en bióloga, no sé qué cosa, y tiene una carrera que es ecología o algo así. Filosofía tiene como esas ramas que parten de otras, va a ser dos carreras, por ejemplo, porque a mí me llama mucho el tema de escribir, o sea, de llegar a escribir algo que, o sea, calculo que eso es investigación, de llegar a escribir algo, y no sé si necesariamente hay que estudiar otras derivaciones, por ejemplo, más allá letras, sé que es otra carrera aparte, pero no sé si filosofía tiene como algunas ramas como diferentes que parten de otras, no sé si me explico. Sí, te entiendo. No, no particularmente de filosofía. Sí, obvio, siempre existe la posibilidad de que vos complementes tu trayectoria con otra que te interese un montón. Si te gusta particularmente la cuestión de escritura, no te recomiendo que te metas en letras. A mí me pasó lo mismo, o sea, generalmente los que estudiamos filosofía nos gusta escribir y nos gusta leer, entonces generalmente estamos en dudas si estudiar letras o filosofía. Claro. A mí me pasó eso, y por eso, como yo estoy en UBA, que tiene el CBC era el mismo para letras y filosofía, entonces me anoté en las dos,
para ver qué me interesaba más. Pero la Claro. realidad es que la carrera de letras no te enseña a escribir, ni es un espacio para escribir, o sea, es algo muy distinto a eso. Entonces, quédate técnico. tranquila que con la formación tuya filosófica vas a ir adquiriendo un ejercicio de escritura, que es muy interesante y que tranquilamente podés dedicarte a escribir con la formación filosófica. Claro. Obvio Claro, que eso después si vos querés hacer la carrera, hacela, pero digo, no te preocupes porque no lo vas a necesitar en sí. Claro, no, sí, o sea, yo no sabía si había que estudiar ambas para llegar a esa meta, o o podía No. estudiar solamente una y llegar a eso. Porque Claro. estudiarlo, no sé, más letras, Después, que sé que es difícil. Entonces, hay distintos títulos que después te habilitan para distintas cosas. No sé en Córdoba cómo es el título, pero está el título de profesor, de licenciado, después está la posibilidad de hacer maestrías y de luego doctorados. O sea, vos de ahí podés ver lo que te interese hacer y podés ir, digamos, más allá del título de grado, podés continuar tus estudios y ir profundizando en los temas que te interesen. claro, sí, sí. Chicas, nos quedan los 3 últimos minutitos. Sí. Bueno, No sé, Nos Mai, fuimos de tema, me parece. no, sí. pero no, está genial. Se conversó lo que se tenía que conversar y me parece genial eso. Está muy bueno. Buenísimo. Sí, saqué un montón de dudas que tenía. Así que está. Probablemente me vaya a Córdoba a estudiar esta vez. A ver qué onda. A meterle cuero. ¿Necesitas algo? Podés pedirle a Agus en mi mail o Eso de los escritores, eso de los escritores y de los autores así de hoy en día me llamó un montón. Que si se los podrías mandar a Agus así. Chusmeo un poco Dale. para ver. Buenísimo. Así que nada. Buenísimo. Bueno, Lu, te agradecemos mucho tu tiempo y la verdad que es súper interesante todos tus aportes a ella y a mí, porque también me amplió mucho acerca de las carreras. Bueno, La verdad qué que bueno. gracias por acompañarnos, por tomarte este tiempo. Y bueno, llegamos a necesitar algo, yo te chiflo. Dale, no hay ningún problema. Lo que necesites me puedes contactar, Maylene. Sí. Bueno, dale, profe. Bueno, mucha suerte. Gracias. Saludos a todos los compañeros del Colegio Itué. Dale. ¿Sí? Que te vaya muy bien allá, Agus. Gracias. Igual. Bueno, nos vemos. Estamos en contacto. Chau, chau. Adiós. Chao, chicas. Chao, Mai. Chao, profe. Muchas gracias por tu tiempo.